Bienvenidos a El Caso Secreto. Hoy exploraremos uno de los casos más perturbadores de la criminalidad en Australia, el de Katherine Knight. Esta mujer no solo es conocida por su brutalidad, sino también por el horror que desató en su familia y en la comunidad. Su historia es un viaje a través de la violencia, el abuso y la locura, que culminó en un crimen atroz. Así que asegúrate de quedarte hasta el final para comprender todos los matices de esta escalofriante historia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros análisis sobre los casos más inquietantes del crimen. Katherine Knight nació el 4 de noviembre de 1955 en Macksville, Nueva Gales del Sur, Australia. Desde una edad temprana, su vida estuvo marcada por el caos. Creció en una familia disfuncional, donde su padre, un alcohólico violento, no dudaba en maltratar a su madre. Este entorno familiar tóxico influyó en la personalidad de Katherine, llevándola a desarrollar comportamientos agresivos. Desde muy joven, Katherine mostró signos de una personalidad problemática. En la escuela, era conocida por ser una niña rebelde y agresiva, y a menudo entraba en peleas con sus compañeros. Sus problemas comenzaron a aumentar en la adolescencia, cuando su madre la obligó a dejar la escuela y conseguir trabajo para ayudar a la familia. A los 17 años, Katherine dejó su hogar y comenzó a trabajar en la industria cárnica, donde aprendería a desmembrar y preparar carne. Este trabajo no solo le proporcionó habilidades, sino que también avivó su interés por la violencia. A lo largo de su vida, Katherine tuvo varias relaciones románticas, todas ellas marcadas por el abuso y la violencia. En 1974, comenzó una relación con su primer marido, quien, según los informes, la trataba de manera abusiva. Este ciclo de violencia continuó a lo largo de su vida. A medida que sus relaciones se desmoronaban, Katherine se volvía cada vez más peligrosa y manipuladora. En 1995, Katherine comenzó una relación con John Price, un hombre que, a pesar de ser consciente de su comportamiento errático, decidió quedarse con ella. La relación fue tumultuosa desde el principio y se volvió cada vez más tóxica. Knight y Price a menudo discutían, y la violencia se convirtió en una parte normal de su vida. Katherine, incapaz de manejar sus emociones, comenzó a amenazar a Price, y su comportamiento errático se intensificó. A menudo, Knight tenía arranques de celos que culminaban en agresiones físicas. Un amigo de Price llegó a decir que Knight había amenazado con matarlo en varias ocasiones. A pesar de estas advertencias, Price no se separó de ella. El 2 de febrero de 2000, Katherine Knight cometió el crimen que la haría infame. Esa noche, después de una discusión violenta, Price decidió dejar a Knight y mudarse a la casa de un amigo. Sin embargo, Katherine no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Se volvió a su hogar, y cuando Price regresó, Katherine estaba allí, lista para desatar su ira. Lo que sucedió esa noche es verdaderamente horrendo. Katherine mató a John Price y en un acto de brutalidad inimaginable, cocinó partes de su cuerpo para preparar un festín. No solo la asesinó, sino que también desmembró su cuerpo y utilizó su carne en un intento de alimentar a sus hijos, alegando que los estaba preparando para comer a su padre. Este acto desquiciado fue el punto culminante de una vida llena de violencia y abuso. Cuando la policía llegó a la casa de Katherine, encontraron una escena dantesca. Las autoridades no solo se sorprendieron por el asesinato en sí, sino también por la forma en que Katherine había tratado el cuerpo de Price. Los detalles del crimen se hicieron rápidamente públicos, y la comunidad quedó atónita. Las noticias sobre el crimen se propagaron como la pólvora, y Katherine se convirtió en el tema de conversación en todos los rincones de Australia. El crimen de Katherine Knight no solo dejó a la comunidad en estado de shock, sino que también planteó preguntas sobre la violencia doméstica y cómo las autoridades manejan estos casos. Muchas personas se sintieron frustradas por el hecho de que, a pesar de las múltiples denuncias de violencia contra Katherine, nadie había intervenido de manera efectiva para proteger a John Price. A lo largo de su vida, Katherine se vio atrapada en un ciclo de relaciones tóxicas que reflejaban su propia infancia. Desde el abuso que sufrió de pequeña, había desarrollado una visión distorsionada de lo que significaba el amor y las relaciones. Esta dinámica no solo afectó a sus parejas, sino también a sus hijos. Aunque Katherine era madre, su comportamiento errático y violento generó un ambiente de miedo y tensión. Sus hijos fueron testigos de la violencia y del caos, lo que dejó huellas profundas en su desarrollo emocional. Los efectos de su crianza y sus elecciones en la vida adulta
crearon una espiral descendente de problemas psicológicos. Muchos de sus hijos terminaron con dificultades emocionales, y el impacto del ambiente violento los afectó de maneras que fueron difíciles de superar. La historia de Katherine Knight es, en última instancia, una tragedia que no solo abarca su vida, sino también la de aquellos que la rodearon. El juicio de Katherine Knight comenzó en 2001 y atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el país. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Katherine estaba mentalmente inestable y que su comportamiento era el resultado de su historia de abusos. Sin embargo, los fiscales argumentaron que su comportamiento era premeditado y que había llevado a cabo el crimen con un nivel de control que contradice la alegación de locura. Katherine fue declarada culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Katherine se mostró desafiante y en ocasiones indiferente a los testimonios de las personas que hablaban sobre el dolor y la pérdida que había causado. Tras su condena, Katherine fue enviada a una prisión de alta seguridad en Nueva Gales del Sur. En prisión continuó siendo un personaje controvertido. Algunas reclusas la admiraban mientras que otras la temían. Se dice que su notoriedad le permitió recibir ciertos privilegios dentro de la prisión. Katherine pasó sus días en una celda solitaria, pero su fama no se desvaneció. Los medios de comunicación continuaron siguiendo su caso, y Katherine se convirtió en un símbolo de la violencia doméstica y el canibalismo en Australia. Durante su tiempo en prisión, ha sido objeto de numerosos estudios y análisis psicológicos. El caso de Katherine Knight no solo impactó a su comunidad, sino que también generó un amplio debate sobre la violencia doméstica en Australia. Muchas organizaciones comenzaron a abogar por un cambio en la forma en que se manejan los casos de abuso. El caso de Katherine destacó la necesidad de prestar atención a las señales de advertencia y de brindar apoyo a las víctimas de violencia. A raíz de su crimen, se han llevado a cabo numerosas campañas de concienciación sobre la violencia doméstica y el abuso emocional, con el fin de prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro. El caso de Katherine se convirtió en un recordatorio escalofriante de las consecuencias de la violencia no tratada. Hoy en día, Katherine Knight sigue cumpliendo su condena en prisión. Su nombre ha pasado a la historia como uno de los criminales más notorios de Australia. Con el tiempo, ha seguido siendo objeto de interés y controversia. Su caso ha inspirado libros, documentales y programas de televisión que exploran los aspectos más oscuros de su personalidad y sus crímenes. Katherine, en su vida en prisión, ha mantenido un perfil bajo, pero su historia sigue viva en la mente de muchos. A menudo se le recuerda no solo por los crímenes que cometió, sino también por lo que su caso simboliza en términos de la lucha contra la violencia doméstica. El caso de Katherine Knight es una narrativa compleja que muestra cómo una vida de abuso y trauma puede llevar a la locura y a actos inimaginables de violencia. Es un recordatorio de la importancia de reconocer las señales de violencia doméstica y de apoyar a quienes se encuentran atrapados en estas situaciones. A través de su historia, aprendemos sobre la necesidad de intervenciones más efectivas y de recursos disponibles para las víctimas, para evitar que tragedias como la de John Price se repitan. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la locura, así como sobre las fallas del sistema que a menudo permite que estas tragedias ocurran. Es fundamental que la sociedad tome conciencia de los problemas subyacentes que alimentan la violencia y que se establezcan medidas para proteger a quienes están en peligro. Gracias por acompañarnos en este análisis del caso de Katherine Knight. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a El Caso Secreto. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjanos tus comentarios a continuación.